aplicás con el sistema binario. Lo hagamos al revés. Yo digo 2 elevado a la 1. ¿Qué significa 1? La potencia, la cantidad de dígitos que usarías en el sistema binario. Esto te va a dar igual a 2. ¿Qué significa este 2? Cantidad de combinaciones que se pueden generar con un número binario de un dígito. Mire que lo venimos repitiendo hace 3 clases esto, ¿no? Pero una vez que lo entiendan, el resto ya se va a simplificar bastante. Entonces, ¿y cuáles son esa cantidad de combinaciones que se pueden generar con un número binario de un dígito? Bueno, sería la combinación 0 y sería la combinación 1. ¿Sí? Bien, supongamos que digo 2 elevado al cuadrado, eso te da 4. ¿Sí? Entonces, la cantidad de combinaciones van a ser ¿cuánto? 4. ¿Y cuáles serían? 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. 0, 1, 2 y 3 sería en pasado esto de binario a decimal, ¿sí? Siempre la cantidad de combinaciones va a arrancar desde la combinación 0 hasta la cantidad total menos 1. Por ejemplo, primer caso, 2 a la 1, 2. El 2 es la cantidad total. Arranca de 0, la cantidad total 2 menos 1, 1. O sea, las combinaciones van de 0 a 1. Cuando te da 4 porque tenés 2 bits, ¿sí? Es de 0 a 3. 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Y así uno puede seguir escalando y decir 2 al cubo y esto te va a dar ¿cuánto? 8. ¿En qué rango? Va de 0 a ¿cuánto? A 7. Que en binario sería 3, 0, 0, 0, 1, ¿sí? 0, 1, 0 y llegaría hasta 1, 1, 1 que sería 7. ¿De acuerdo? ¿Eso lo entendieron? Sí, profe. Profe, Entonces, ¿puede volver a explicar? ¿cómo? Si puede volver a explicar, por favor. Bien. Por ejemplo, vos querés escribir un número binario de un dígito, de un solo dígito. Vos podés escribir el 0. ¿Qué pasa ahora que no? El 0 y el 1. ¿Tenés otra posibilidad de escribir un número binario de un dígito nada más? En No. binario. No. ¿Sí? Bien. Ahora, yo quiero escribir números binarios de 2 dígitos. Entonces puedo decir 0, 0, puedo decir 0, 1, puedo decir 1, 0 y puedo decir 1, 1. ¿Hay otra posibilidad en 2 dígitos? No. ¿No? Bien. No. En 3 dígitos sería 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y así podría seguir. Fíjate, en la primera, cuando usaste un solo dígito, ¿cuántos distintos números pudiste crear con un solo dígito? 2. 2. 2. Bien, 2. Cuando pasamos acá a 4 dígitos, ¿cuántas distintas combinaciones pudiste crear? 4. 4. 4. Perfecto. Y acá en 3 combinaciones, ¿cuántas pudiste crear? 8. 8. Bien. Ahora, ¿qué pasaría si yo te digo, mira, yo voy a hacer esto mismo, pero en vez de tener un dígito o 2 dígitos o 3 dígitos, voy a arrancar a... Ahí te he escrito 14 dígitos.
O sea que voy a empezar en 14, 0, seguiría 6, 8, 10, 12, 13, 1, así. 1 y así seguiría. ¿Vos me podrías decir cuántas combinaciones tendría? Y sí, Sí. sería 2 a la 14. Exacto, pero no me acuerdo si era el que me pidió que le explicara de vuelta. No, no. Sí, sí, ya le entendí. Entonces, cuando vos tenés esto, pues si yo me tengo que poner a contar así, no, imposible, ¿me entendés? Entonces, ahora, yo puedo calcular de acuerdo a la cantidad de dígitos cuántas distintas combinaciones podés generar, sí. Veamos acá, por ejemplo, acá sería 2 elevado a la 1, porque 2 elevado a la 1, ¿cuánto te da? 2, que son las dos combinaciones estas que vos tenés acá. 4 sería 2 elevado al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Porque estás usando dos dígitos ahora. ¿Cuánto te da eso? 4, que son las 4 combinaciones que estás acá. Este que sería 8 sería 2 elevado al cubo. ¿Sí? ¿Cuánto te da eso? 8. Y ahí están las 8 combinaciones. Pero siempre las combinaciones, acuérdate, parten desde el valor 0 y va a llegar a la cantidad total, que en este caso sería 2 menos 1, llega hasta 1. La cantidad total en dos dígitos te da 4. 4 menos 1, llegas a 3. Te da 8. 8 menos 1, llegas a 7. Y que tiene 14 dígitos sería 2 elevado a la 14. Bueno, ¿cuánto te da eso? Bueno, no sé exactamente en este momento, pero sí lo puedo hacer aproximado. Aproximado yo sé que me da, mira, 16.384 da, profe. exacto. Pero si vos lo querés rápido, decime, 2 a la 0, ¿cuánto es? 1. 1, 2 a la 1, 2, 2 al cuadrado, 4, 2 al cubo 8 y 2 a la cuarta 16. 16. Pero ahora yo no quiero 2 a la cuarta, quiero 2 a la 14. Todas las potencias de 10 de base 2 son miles. Entonces, aproximado esto es 16.000. ¿Lo querés exacto? Sí, si lo calculás te da 16.384. ¿En qué rango? De 0 a 16.383. ¿Sí? Sería lo que estaba explicando hace rato con el 10, pero en base 2. ¿Cómo? Sería lo que estaba explicando hace rato con el 10, pero en base 2. Exactamente. Exacto. Este concepto combinatorio, visto desde el enfoque o desde el punto de vista del sistema decimal, lo aplicas acá en binario, lo podés aplicar en un sistema de base 8, lo podés aplicar en un sistema de base 16, el concepto es el mismo. Vos querés saber cuántas distintas combinaciones yo puedo formar o generar con un número, depende de la cantidad de bits, disculpa, depende de la cantidad de dígitos y la base con la cual estás trabajando. Por ejemplo, si yo tuviera un número de base 8, por ejemplo, un octal, que podría decir, bueno, de 3 dígitos, sería, por ejemplo, 3, 7, 1, ¿sí? Podría ser un número de base 8, le pongamos, a ver si me permite ahora, no me permite. Se borró todo, ¿no? Sí. Bueno, entonces, suponete que yo tengo 3, 7, 1, esto es de base 8. ¿Sí? Quiero saber cuántas combinaciones yo puedo generar con un número de 3 dígitos de base 8. Bueno, tengo que decir 8 elevado a ¿cuánto? Al cubo. ¿Eso cuánto te va a dar? 8 por 8, 64. Y 64 por 8, 8 por 6, ¿cuánto sería? 48, 480. Y 8 512. por 4, 32. 502 sería, ¿no? ¿Se entendió lo que dice el cálculo ahí en el aire, no? Sí.
Bueno, 512 combinaciones que van desde la combinación 0, 0, 0 hasta la combinación 511. Una de esas combinaciones sería 371 de base 8. No voy a decir 300, porque no estoy en el sistema decimal. No cuento de cientos acá, ¿sí? Y así puede ser cualquier número de cualquier base. Ahora, yo estoy en el sistema binario y lo estoy relacionando con la dirección de memoria, ¿sí? Una dirección que apunta ¿a dónde? A registro, ¿sí? Entonces, si yo acá tengo, por ejemplo, la dirección 0, esa dirección 0 te apunta ¿a dónde? A un registro. La dirección 1 te apunta a otro registro, ¿sí? En cada registro, ¿sí? Vos podés guardar un número binario de 8 bits que equivale a decir ¿cuánto? Un byte. O sea, ¿cuántos bytes podés tener en un registro? Uno en la dirección 0. Y en la dirección 1, otro byte. Y bueno, resulta que tu dirección tiene un solo bit. Ah, bueno, si tiene un solo bit, ¿cuántas combinaciones podés generar? Dos. Entonces, si tu memoria tiene dos direcciones, no tiene más de dos registros. ¿Cuál es tu capacidad de almacenamiento? 2 bytes. Ah, no, bueno, pero ahora yo quiero más registro, entonces le pongo 2. ¿Sí? Ah, entonces con 2 bits podés generar 4 direcciones. Entonces tu memoria tiene 4 registros. Capacidad de almacenamiento, 4 bytes. Y así podés seguir. ¿Sí? Y cuando llegas a tener 10 bits, no lo voy a poner, solamente voy a decir que tu dirección tiene 10 bits, ¿cuántas combinaciones podés generar? 2 a la 10. Y 2 a la 10 te da ¿cuánto? 1024. Entonces tu memoria tiene 1024 direcciones. Ergo, tiene 1024 registros. A un byte por registro te da un kbyte. ¿De acuerdo? Un kbyte. Bien. ¿Por qué un kbyte? Porque son 1024 registros de un byte cada uno. Eso es poco. Entonces digo, bueno, no, quiero que tenga, le ponemos, no sé, 16 bits. Con 16 bits en dirección, ¿cuántas direcciones podés generar? Bueno, 2 a la 16. ¿Sí? 2 a la 16. Bueno, no sabes exactamente 2 a la 16, pero lo podés calcular rápido. ¿Cómo? Aproximado, ¿no? 2 a la 6. 2 a la 6 te da 64. Como es 2 a la 16, es 64.000 direcciones aproximadamente. A un byte por dirección son 64.000 bytes, que es más o menos 64 kbytes, 64 kilobytes de capacidad de almacenamiento. Poquito, decís vos. Bueno, entonces me voy y le pongo ¿cuánto? 20 bits. Y en 20 bits, 2 a la 20, ¿cuánto te da? 128. ¿Cuánto? 128.000 o cuánto? No, 2 a la 20. 48.000. 2 a la 20, 1.000.000. aproximado, 1.000.000. 1.000.000. Lo que es exacto, 1.048.576. Entonces, a partir de 2 a la 20 empieza todo lo que es potencias de millones. Eso es mega. ¿De acuerdo? Entonces, de 2 a la 10 a 2 a la 19, todo kilobyte. De 2 a la 20 a 2 a la 29, todo mega. De 2 a la 30 en adelante, ¿qué tengo? Giga, Giga. De 2 a la 40 en adelante, tera, de 2 a la 50 en adelante, peta, peta. De 2 a la 60 en adelante, Exa. exa, hexa. Exactamente. ¿De acuerdo? Entonces, volvamos al principio. ¿Cuántos bits dijimos que teníamos como ejemplo ahí para calcular? Dijimos que teníamos 12 bits. ¿Cuál es la capacidad en kilobytes para 12 bits en dirección? 2 a la 12. ¿Cuánto te da 2 a la 12? 4 kilobytes. Claro, 4.000 aproximadamente de direcciones. Entonces vos tenés una memoria de 4.000 bytes. Y 4.000 bytes, ¿cuánto es? 4 kilobytes. kilobyte, Para 22 bits, 2 a la 22
también te va a dar 4, pero 4 ¿qué? Mega. Y para 32 bits en dirección, también te va a dar 4, pero 4 ¿qué? Giga. ¿De acuerdo? Si tu memoria que vos tienes en tu compu tiene 4 GB como mínimo, estás trabajando con 32 bits en dirección. ¿Bien? ¿Me entendieron eso? Sí. Sí, profe. Perfecto. Bueno, veamos. En la última clase también dijimos o hicimos hincapié en un concepto, instrucción. ¿Sí? ¿Qué es una instrucción? Yo te digo, te doy una instrucción. ¿Qué te estoy dando? Una orden. Una orden. Una orden, perfecto. Entonces, una instrucción para el computador es una orden. ¿Qué orden le puedo dar yo al computador? Bueno, cuando ustedes trabajan en alto nivel, eso lo van a ver mucho en algoritmos y estructura de datos, ¿sí? Las órdenes que les podemos dar al computador las hacemos a través de palabras de origen anglosajón, casi siempre, ¿de acuerdo? Include, scan, print, if, while, ¿de acuerdo? Si están trabajando ya en C++. Ahora, en esta materia, nosotros como que nos adentramos, por decir, dentro de la máquina y vamos a tratar de entender cómo ese CPU puede ejecutar programas que son un conjunto de instrucciones, de acuerdo, que para poder ejecutarse, ese conjunto de instrucciones que hace un programa tiene que estar almacenado en memoria RAM, si no, el CPU, el micro, no lo va a poder ejecutar, ¿sí? Y esas instrucciones que componen el programa en esta materia, solamente nos vamos a concentrar en el lenguaje que entiende la máquina, el computador, el micro, que son siempre ceros y unos, ¿sí? Ese lenguaje de ceros y unos le llamamos código máquina, ¿de acuerdo? Ese código máquina escrito en ceros y unos es lo único que entiende el computador y se denomina un lenguaje de bajo nivel, al cual también lo vamos a acceder o a entender a través de otro lenguaje de bajo nivel denominado ensamblador o assembly, ¿sí? Pero veamos, si yo tengo que darle una orden en un lenguaje código de máquina bajo nivel, y código máquina, cuando digo código máquina es decir ceros y unos, le tengo que decir una orden. Pero acá las órdenes son muy simples: sumar, restar, multiplicar, por ejemplo, dividir, leer memoria, escribir memoria, y así puedo tener más, ¿de acuerdo? Ahora, la máquina internamente entiende este simbolismo, entiende las letras que acabo de escribir. No. 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 ¿Qué es lo único que entiende? Ceros y uno. 0 y 1. Perfecto. Entonces, nosotros deberíamos traducirles a la máquina para que entienda cuando yo le quiero decir sumar. O sea, se las tengo que traducir a ¿qué? A ceros y unos. Vale decir que a la suma le tengo que asignar un número binario para que cuando el CPU lo tome, A quiere sumar, A quiere restar, A quiere escribir. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué número binario le asignarían a la suma? 1. Bueno, pero si lo hacemos ordenadamente, ¿en qué Cero. valor comenzarías? 0, 0. Sí, señor. Bien. A la resta, ¿qué le asignarías? 1. Ahí lo escuché suavecito, lo dijeron como con miedo. ¿Cuánto le ponemos? 1, sí señor. 1. Bien, a la que sigue. 10. 0, Miren 1. lo que le voy a poner ahora. 0 le pongo. ¿Estaría correcto eso? No. No.
No, porque el CPU dice 0. ¿Qué hago? ¿Sumar un montón? No. Cada operación tiene su propio código. ¿Qué le pongo acá? 1, 0. 1, 0. Sí, señor, porque sería 2. Bien. A este, ¿qué le pongo? 1, 1. 1, 1. 1, 1. Sí, señor. A leer, ¿qué le pondríamos? No, porque 0, 1 sería este. ¿Sí? 1, 1, 0. Y 0, 0 sería este. Entonces, acá sería 1, 0, 1. 0, 0. 1, 0, 1. ¿Sí? Y mira, cuando empecé con la suma y la resta, solamente utilicé un solo dígito. Cuando ya quise dar código binario a la multiplicación y a la división, pasé a tener 2 dígitos. Y cuando ya le quise dar combinación binaria a leer y escribir, ya pasé a tener ¿cuántos dígitos? 3. 3. ¿Esto lo vimos en esta clase, esta cosa o no? De Sí, dar un número. ¿Cómo? en la anterior clase hicimos eso de asignar el número a la suma, a la resta y eso. Y en esta clase, este tema de asignar números binarios y de acuerdo a la cantidad de bits que usás, ¿la hemos visto en esta clase? Esto de asignar valor binario a algo, ¿lo hemos visto en esta clase? No. ¿No? Y cuando No. vimos recién que para cada registro de memoria RAM le asignabas bits en dirección, no dijimos que si tengo un solo bit, solamente puedo dar dirección a 2 registros. Cuando tenés 2 bits, 4 direcciones, 4 registros. Cuando tenés 3 bits, 8 direcciones. ¿No vimos eso? Lo acabamos de ver. Sí. Entonces, el mismo concepto, digo, acá, ¿cuántos bits tengo? 3, 2, elevado al cubo, ¿cuánto te va a dar eso? 8. Te va a dar 8. Entonces vos con 3 bits podés generar 8 combinaciones. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Sí? ¿Y por qué no usaste 2 bits? Porque si hubiera usado 2 bits, hubiéramos llegado a la combinación de dar código hasta la división, no a leer y escribir. Entonces, acá, con 3 bits, podés dar código no solo a estos 6, sino podrías dar a 2 más. ¿Qué sé yo? Le agreguemos porcentaje, por ejemplo, no sé, acá le pongamos para hacer raíz cuadrada, por ejemplo, o calcular una potencia, ¿sí? Entonces, a cada operación le corresponde un código binario. Si tu código binario dispone de 3 bits, no van a poder ejecutar más de 8 operaciones distintas, ¿sí? ¿Vos crees que tu computador ejecuta solamente 8 operaciones? ¿Qué dicen ustedes? No. 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 Entonces ejecutaría más. Entonces, por ejemplo, si le pongo 8 bits a la combinación posible para código de operación, yo podría ejecutar hasta 64 posibles operaciones, desde el código 0 hasta el código, no, disculpen, 256 sería. 2 a la 8 es 256, ¿sí? Desde 0 a 255, ¿sí? Entonces, una instrucción es una orden, como decía. Ahora, para que esa orden la pueda entender el computador o el micro, tiene que estar puesta en binario, ¿sí? Tiene que estar puesta en binario. Y de acuerdo, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo le digo a un hipotético microprocesador con esta tabla de código? Le digo 010. ¿Qué le estoy diciendo? Multiplicar. Multiplique. Multiplicar. Perfecto. Pero no solo basta con decir multiplicar, porque para multiplicar se necesitan valores, datos, ¿de acuerdo? Bien, dijimos hace un momento, un programa
para que el CPU, el micro, lo pueda ejecutar, debe estar almacenado en memoria RAM. RAM. Sí, señor. Sí, señor. Por ejemplo, ese programa está almacenado en este momento en una memoria de respaldo, puede ser un disco de estado sólido, puede ser un disco duro, puede ser un pendrive, lo que ustedes quieran, ¿sí? Está ahí, en esa memoria de respaldo. Lo queremos ejecutar, es como que hay que ir, copiarlo de esa memoria de respaldo y pegarlo en la memoria RAM, ¿sí? Esa lógica indica que no es que se borró ese programa de la memoria de respaldo, lo copié y lo pegué en la memoria RAM. Vale decir que vos lo que tienes en memoria RAM es un duplicado de lo que tenés en tu memoria de respaldo. Pero una vez puesto, pegado, la copia en la memoria RAM, el micro, el CPU, va a ejecutar ese conjunto de instrucciones. Ahora, no solo el programa tiene que estar almacenado en memoria RAM, sino también los datos que necesita ese programa, ese conjunto de instrucciones para poder ejecutarse. Porque seguramente que en ese conjunto de instrucciones podría haber una orden de multiplicación, podría haber una orden de suma, podría haber una orden de leer o de escribir o de lo que fuere. No importa la orden, siempre cada una de ellas necesita datos para poder ejecutarse, ¿sí? ¿Dónde tienen que estar esos datos? También tienen que estar en memoria RAM. También tienen que estar en memoria RAM. ¿Y cómo los encuentra? ¿Cómo encuentra una instrucción en memoria RAM, el CPU, el micro? ¿Cómo encuentra un dato, el CPU, el micro, en memoria RAM? Bueno, ¿cómo encuentro yo una persona físicamente? Bueno, busco su domicilio. Sí, la calle San Martín. Perfecto. Pero no, yo lo quiero encontrar rápido. Ah, no, andá a la San Martín 2458. Entonces necesitas el número, ¿no? De esa casa para ir directamente y encontrar a la persona. Bueno, la memoria es una cantidad muy grande de registros. Depende de la cantidad de bits que tenga la dirección. Si tu dirección tiene 32 bits, bueno, tu capacidad es de 4.000 millones de direcciones. En una de esas estaría una instrucción o parte de ella, o estaría un dato o parte de un dato, ¿sí? Siempre el microprocesador, para poder encontrar en memoria una instrucción o un dato, necesita saber la dirección del registro donde se encuentra almacenado él, ¿sí? Para poder, ¿qué? Ir a buscarlo, ¿sí? Copiarlo, traerlo al ámbito del microprocesador, decodificarlo. ¿Qué es eso de decodificar? Viste que recién les pregunté, ¿qué operación sería si yo le digo al micro 010? Entonces un compañero me dijo multiplicar. ¿Y por qué me dijo multiplicar? Porque está asociado al código 010, está asociado a la multiplicación. Si le dijera 101, sería escribir. Si le dijera 000, sería ¿qué? Sumar. Entonces, implícitamente, ¿no? Es como que ustedes tapen todo lo que está a la izquierda y como que ya lo tienen memorizado. Entonces yo te digo, 011, es dividir, ¿sí? Bueno, así pasa con el microprocesador, ¿no? Decodifica, ve el código y decodifica, sabe lo que tiene que hacer. ¿Se entendió esa parte, chicos? Sí, profe. Sí. Buenísimo. ¿Sí? Y un dato, ponerle, si nosotros queremos poner un 8, un 9 para hacer una multiplicación o lo que sea, también tenemos que hacerlo como código. Sí. El dato, exactamente. El dato también tiene que estar codificado ¿en qué? En ceros y uno. ¿De acuerdo? También. ¿Sí? Entonces, la instrucción no solo se va a componer de lo que digo que es el código, sino también va a tener una parte, sería, ¿qué le sugiere la palabra codo? Código de operación. Sí, señor, código de operación. La instrucción tiene una parte, que es el código de operación, y tiene una parte
que le llamamos como dirección. ¿Qué dirección? Dirección del dato, donde va a poder encontrar el dato en memoria RAM para poder ejecutar esa operación en particular. Ahora, ¿cuántos bits le pondríamos a la dirección? Y yo te digo, bueno, depende de la capacidad de almacenamiento. Si tu capacidad de almacenamiento serían 4 GB, bueno, acá diría 32 bits, porque con 32 bits, ¿sí? Vos tenés 4 GB. No, mire, profe, la capacidad de almacenamiento es 256 MB. Ah, entonces esto lleva 28 bits para 256 MB. ¿Sí? Y bueno, si la cantidad de operaciones es más que las que tenemos ejemplificadas acá, en el CODOP vos necesitarías más cantidad de bits, ¿de acuerdo? Entonces, suponete que yo acá le agrego un bit más, ¿sí? 4 para el código de operación, con lo cual, ya tendría tu instrucción completa, la instrucción son 4 bits del código de operación más 28 bits en dirección, completa la instrucción, tendría 32 bits, ¿sí? La instrucción tendría 32 bits, ¿sí? ¿Por qué? Porque son 4 del código de operación y 28 para dirección. Y esos 32 bits de la instrucción no podrías guardarlo en un solo registro de la memoria RAM, porque cada registro de la memoria RAM tiene 8 bits, de acuerdo y a lo que vimos hasta acá. A partir de acá voy a empezar a cambiar y vamos a empezar a ver otras alternativas, ¿sí? Bueno, cumplido el horario, chicos.